Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio elgozodejehová.com, que semana a semana traemos una clase para edificar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a seguir las clases en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 12 en adelante. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendito y adorado seas, mi Rey. Sé que no tengo lucha contra sangre ni carne, sino contra las potestades de las tinieblas que se mueven a las regiones celestes. Pero yo, Señor, por el poder de tu palabra declaro y reprendo toda cosa inmundo y desato espíritu de fe para los que van a escuchar la clase. En tu nombre, Jesús, te pido de que el Espíritu Santo ponga palabra en mi boca. Amén. Bien, hermanos, a esta clase la he titulado No alcanzar la gracia de Dios. Esto es muy importante que tenga presente muchos aspectos que voy a mencionar, porque nada en la Escritura es más importante que la doctrina. Es fundamental que todas las demás. La doctrina bíblica puede definirse simplemente como la verdad de Dios. Y aparte de su verdad, no podemos saber nada sobre Él, nada sobre nosotros en una forma espiritual. Ni nosotros, ni usted ni yo, podemos saber cómo nos ve Dios o qué quiere que seamos o hagamos. Sin la doctrina no puede haber base para la obediencia, la fe en Dios o el amor a Dios, puesto que nada sabíamos sobre Él. Pero es una cosa importante que usted observe lo que estamos estudiando ahora, porque las doctrinas contienen mucho más que doctrina, mucho más que información sobre Dios y sobre nosotros. También contiene información para que vivamos las verdades aprendidas. Saber, hermanos, y creer son cara de una moneda. Vivir y obedecer es la otra cara de la moneda. Tenga bien lo que estamos estudiando, porque le estoy hablando, saber y creer son una parte solamente de la moneda, pero vivir y obedecer es la otra parte. Pablo las dos le encarga a Timoteo. En 1 Timoteo 6:2 dice, todo enseña y exhorta. Ahora, vamos a explicar estos, porque estos son puntos cruciales de nuestro aprendizaje. Exhortar. Exhortar significa amonestar. La tarea de un pastor es enseñar la doctrina correcta, pero al mismo tiempo exhortarla para una vida correcta. La tarea de todo cristiano es conocer la doctrina correcta e ir en pos de la vida correcta. Ahora, entendamos estos puntos. Cuando nosotros estudiamos capítulo 12, versículo del 12 al 17, está la tendencia básica
es claramente una exhortación. Sí, hermanos, es una exhortación. Cuando nos dice a nosotros, levantad y hacer sendas derechas, seguid y mirar bien, todos estos términos son solamente exhortación. El propósito de aquí no solo es enseñar la verdad, sino animar para vivir de acuerdo a ella. A pesar de toda la doctrina que contiene la carta de los Hebreos, su propósito original no era enseñar, sino exhortar. Su palabra nos dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Lo dice el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 22. Ahora, gran parte de la doctrina ya la habían oído ante todos los lectores de Hebreos. Tenían buen conocimiento del Evangelio. Ahora, el autor le urge a seguir ese Evangelio, confiar en este y obedecerlo. ¿Por qué, hermanos? Porque la verdad que se conoce, pero no se obedece, entiéndalo bien, la verdad que se conoce, pero no se obedece, se vuelve un juicio sobre nosotros mismos. En lugar de una ayuda, la enseñanza y la exhortación son inseparables. Y la enseñanza de la sana doctrina que no se aplica no tiene valor. Sí, hermanos. Y la exhortación no se basa en la sana doctrina, que es engañosa. El método de instrucción divino es sencillo. Explique los principios espirituales y después ilustre, anime a su aplicación que ha hecho. Muchas personas tienen conocimiento, y esto es claro para todos nosotros. Muchas de las personas tienen conocimiento de las doctrinas de las Escrituras, pero no saben nada de la vida práctica. Una vida práctica cristiana, no lo saben. Como dijo alguien, entienden la doctrina de la gracia, pero no experimentan la gracia de las doctrinas. Por ejemplo, una cosa es creer. Se dice, yo creo en la inspiración de las Escrituras. Otra es diferente, es vivir bajo la autoridad de las Escrituras. Son cosas diferentes. Usted lo puede enseñar, usted lo puede predicar, pero si no la vive, el Señor te dice necio, necio. Porque una cosa es creer en Jesucristo, que es el Señor. Otra es diferente, es rendirse ante su señorío. Una cosa es creer que Dios es omnipotente, ya usted sabe. Y otra cosa es diferente, es apoyarse en el brazo poderoso de nuestro Dios en los momentos difíciles, cuando estamos en problemas. Hay diferencias. Hay diferencias, hermano. Por eso que cuando uno escribe por lo cual, como algo por tanto, entonces la Biblia nos puede enseñar la exhortación de la verdad a la aplicación de saber y el hacer. En la carta de los Romanos, quizás la carta más doctrinal de Pablo, él se enfoca a la doctrina, pero no deja a sus lectores que saquen sus propias conclusiones. La doctrina debe llevar a algo, debería afectar, producir un cambio en nuestras vidas.
este capítulo 12 comienza en una especie de un clímax. ¿A qué? A todo lo que se ha dicho anteriormente. La palabra nos habla, nos dice, así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, entienda bien todos estos términos, porque después de establecer las misericordias de Dios durante los 11 primeros capítulos de este libro, nos exhorta a responder con compromiso después de la verdad. El libro de los Romanos, capítulo 14, 12 y 13 nos dice: cada uno de vosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no os juzguéis más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Porque después de enseñar que toda la comida es pura, nos dice Romanos, el capítulo 14, versículo 14 y 16, al 16, Él nos habla mucho. No sea pues vituperado vuestro bien. En las epístolas que leemos, estudiamos en Gálatas, después de que Pablo, que pasa varios capítulos estableciendo la verdad de que los cristianos están libres de la ley, nos dice en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Porque tan pronto termina de explicar la doctrina de sembrar y cegar, nos dice el mismo libro de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 al 10. Nos dice, y esto es para que usted lo estudie, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Hebreos 12. Este capítulo 12 también comienza con una exhortación. Después que el autor de los Hebreos ha explicado cuidadosamente la fe, la ha explicado y definido. Lo que en efecto está haciendo ahora es saber lo que se trata la carrera de la fe y vayan a correrla. Ya ustedes saben cuáles son. Hermanos, porque no es suficiente saber que el nuevo pacto es mejor. De eso no se trata. Debemos aceptarlo para nosotros. Debemos aceptarlo. No es suficiente saber de que Cristo es el sumo sacerdote, superior y perfecto. Debemos confiar en su sacrificio expiatorio por nosotros. No es suficiente, hermanos, saber cómo debemos vivir. Debemos vivir claramente lo que sabemos, ya que los necios más grandes de todo es quien conoce la verdad y no la vive. El versículo 12 al 17, al versículo 17, contiene 3 exhortaciones que vamos a explicarla. Primero, a continuar. Segundo, a ser diligentes. Y el tercero, vigilantes. Vamos a explicarlo, porque aquí hay puntos cruciales. El primero que estamos hablando, de todo, están dirigidos a los creyentes, a usted y a mí, aunque se aplica también a los incrédulos. Lo que es el escritor dice, con base en que deben estar en la carrera de la fe. Observe que hablando de la carrera de la fe para ganarla, en que su sufrir es parte de la disciplina amorosa de Dios. ¿Para qué? Para su bien.
Hay tres cosas aquí en las cuales debemos concentrarnos. Vamos a sugerir el primero, continuidad. Cuando usted vea su Biblia, capítulo 12, versículo del 12 al 13, nos dice, y esto es importante que usted lo entienda, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para nuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Vamos a explicar esto. Vamos a explicarlo. Estos versículos que estamos estudiando retoman la metáfora de la carrera. Entiéndalo bien. Lo primero que ocurre a un corredor cuando se cansa es que los brazos se caen. Sí, hermano, se cansan. Esos brazos caen. Porque la posición y el movimiento de sus brazos son muy importantes para la persona que corre, para mantener la coordinación del ritmo corporal adecuados. Los brazos ayudan a impulsar la zancada y son las primeras partes del cuerpo en mostrar fatiga. Sí, lo primero que se cansa son los brazos, caen. Después siguen las rodillas. Hermanos, primero los brazos comienzan a caer, luego las rodillas a temblar. Pero si usted se concentra en la caída de los brazos y el tambaleo de las rodillas, aquí va a suceder algo, hermanos. Hasta ahí usted llegó. Ahora, la única forma mediante la cual cabe esperar, continuar el enfoque en el objetivo. Cuando experimentamos las manos caídas y las rodillas paralizadas espiritualmente hablando, nuestra esperanza está en poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, de acuerdo al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Ahora, el escritor de los Hebreos obtuvo su metáfora de Isaías. Los fieles en Israel habían pasado por muchas cosas. Tuvieron bastantes reyes malvados, algunos falsos profetas, compatriotas israelitas que en general eran desobedientes y tercos, enemigos poderosos que amenazaban al parecer ninguna posibilidad de vivir una vez en su propia tierra en paz. Estaban desanimados, estaban abatidos, estaban preparados para rendirse. Así que el profeta les recuerda el reino venidero. Cuando estudiamos Isaías capítulo 35, versículos 1 y 2, la Nueva Versión Internacional nos dice: se alegrarán el desierto y el sequedal, y ellos verán la gloria del Señor, el resplandor de nuestro Dios. Luego les exhorta que se aconsejen entre ellos. Isaías 35, 3 y 4 nos dice del mismo libro, Nueva Versión Internacional: fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas, digan a los corazones temerosos, sean fuertes, no tengan miedo, su Dios vendrá con venganza, no se rindan ahora. Mejores días están por venir, pongan ahí su mirada y tendrán el aliento y la fuerza que necesitan. La victoria, hermanos, está adelante. Ahora, este énfasis que estamos viendo del libro de los Hebreos, capítulo 12, es el mismo, y usted véalo bien,
En el libro de Isaías, capítulo 35, versículos 3 y 4, es el mismo. No se nos dice que fortalezcamos nuestras manos, no, ni nuestras rodillas débiles y paralizadas, sino las manos y rodillas, sin importar de quiénes sean. En otras palabras, no debemos concentrarnos en nuestras propias debilidades, sino en ayudar a fortalecer a otros cristianos. Hay que darle ayuda. Una de las maneras más seguras a alentarnos a nosotros mismos es dar aliento a alguien más, exhortándonos. Cuando vemos el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25, nos dice, y tanto más cuando vemos en aquel día se acerca. Ahora hay que explicar. La frase y haced sendas derechas para vuestros pies. Es interesante este punto. Se refiere a quedarse en la propia línea de carrera. Hermano, cuando usted se sale de la línea, no solamente se descalifica solo, sino que interfiere con otros corredores. Un corredor se sale intencionalmente de su línea. Solo lo ocurre cuando se distrae o se descuida, cuando pierde su concentración en la meta o cuando la fatiga le prive el deseo de ganar. Todos estos puntos tienen que observarlo, porque cuando el escritor de los Hebreos nos escribe, nos dice, no es para escribirlo, sino es para que usted reflexione, para que usted estudie. Cuando vemos el libro de los Proverbios, capítulo 4, versículo 25 al 27, nos dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse sus párpados hasta lo que tienen por delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha o a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Queridos hermanos, cuando comenzamos la carrera de la fe, nada debe distraernos ni causar un cambio en el curso. Si lo hacemos, no solo tropezaremos nosotros, sino que haremos tropezar a otros hermanos. Vea el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 13, la parte B. Y dice, para que lo cojo, entienda bien, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Así, a simple vista, es difícil. La palabra cojo puede usarse para los cristianos débiles, aquellos que están rengueando en la fe, tropiezan y se desvían fácilmente. Es verdad que nuestros hermanos débiles serán los primeros heridos en nuestro ejemplo como cristianos pobres. Vea el libro de los Romanos, capítulo 14. Pero creo que la referencia principal aquí es los cristianos procesantes, quienes han identificado con la iglesia, que no son salvos, hermanos, han dado un paso hacia Cristo, es verdad, pero no han corrido el camino correcto. Tienen la apariencia de estar en la carrera de la fe, pero no lo están. Corren peligro de apostatar y son particularmente vulnerables. Son candidatos para el adversario, para echarlos una zancadilla y que caigan. Estas son las dos clases de personas en el borde de que Elías retó en el Monte Carmelo. Ahora, claramente Elías estaba al lado del Señor y los profetas de Baal estaban contra él. Sin duda, algunos israelitas estaban firmemente con el Baal. Unos pocos estaban con Elías. Pero
La mayoría estaba indecisa. Aunque eran israelitas, preferían no tomar partido ni podían evitar hacerlo. En realidad, intentaron jugar en ambos bandos. Durante la semana, se juntaron con los sacerdotes inmorales. Me estoy refiriendo a los sacerdotes del Baal. Y el sábado iban a adorar al templo. De modo que Elías los confrontó. Mire usted, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, en la Nueva Versión Internacional. ¿Hasta cuándo vas a seguir indecisos? Aquí hay una pregunta. ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si a Baal, síganlo a él. La única respuesta de todo esto fue el silencio. Se quedaron callados. Pero el desafío había quedado plantado. Tristemente, a veces a los cristianos son los más grandes piedras de tropiezo para otro cristiano. Un mal ejemplo de un creyente verdadero puede alejar a alguien del compromiso completo con Cristo y por lo tanto de la salvación. Un testimonio pobre puede causar daño irreparable. Muchas veces, sin saberlo, puede provocar que un incrédulo que está rengueando se salga del camino, dejándolo completamente deslocado en la forma espiritual. Ahora, Dios quiere que los incrédulos, entiéndalo bien, se sanen y se salven. Su voluntad es que nadie perezca, y lo dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Este es de veras una exhortación seria. Asegurémonos de que nuestra vida no cause que nadie rechace el Evangelio. Jesús nos advierte en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte. No se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Ahora veamos este punto. Pedro da una ilustración práctica. Y acá hay una ilustración práctica y varias que voy a dar para que ustedes entiendan. El testimonio de una esposa, mire usted, que cree antes que su marido, incrédulo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2 nos dice: Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por las conductas de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Ahora, en una forma directa o indirecta, nuestro testimonio, el suyo o el mío, debe glorificar a Dios y por tanto ser la mejor influencia posible para nuestras personas que están alrededor nuestro. Veamos el segundo punto, diligencia. Vamos a considerar diligencia y por lo tanto veamos Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos, la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Este versículo
no es fácil de interpretar y ha sido un problema para muchos cristianos realmente sinceros. A primera vista, parece estar enseñando la salvación por obras. Si perseguimos con éxito la paz y la santificación, recibiremos la salvación y veremos al Señor. Sin embargo, la verdad es que una persona no salva no puede seguir la paz o la santificación. No lo puede. No, al menos con éxito. Solo los cristianos tienen la capacidad. ¿Por qué? Porque tienen por medio al Espíritu Santo de vivir en paz, en santidad. Por eso que Elías nos dice en capítulo 57, 21, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y cualquier cosa justa de los hombres intenten producir sin Dios es como trapo de inmundicia. Lo dice Isaías capítulo 64, 6. 64, 6. Y seguir la justicia está relacionado principalmente con amar a Dios. Si amamos a los hombres, estaremos en paz con ellos. Si amamos a Dios, viviremos juntamente. Vamos a ver amar a los hombres. Veamos este punto y vamos tomando nota. La paz es la calle de dos vías. No es posible que dos personas o dos naciones vivan en paz, la una con la otra, si una de ellas es continuamente beligerante. Jesús era, hermanos, era pacífico con todos los hombres, pero no todos los hombres eran pacíficos con Jesús. Pablo aclara el principio. Sí es posible de cuando dependa de vosotros estar en paz con todos los hombres. Lo dice el libro de Romanos capítulo 12, versículo 18. Ahora, hermanos, tenemos la obligación de vivir pacíficamente, sin importar si aquellos que viven a nuestro alrededor nos tratan pacíficamente, si no viven en paz. Ese es su problema, nunca nuestra excusa. Veamos cómo amar a Dios. Porque hablamos de santidad, pero cuando hablamos de santidad tiene que ver con Dios. Habla de una vida pura, santa, obediente, que vivimos apartados para la gloria de Dios, porque lo amamos. Cuando le amamos, queremos ser como Él. Otros lo verán en nosotros y se sentirán atraídos hacia Él. El amor de los hombres y el amor de Dios son inseparables. La parte más difícil de interpretar el versículo es sin la cual nadie verá al Señor. Aquí está un poco difícil. Creo que la referencia es a los incrédulos que observan que sigamos en paz y en santidad, sin la cual ellos no se sentirán atraídos a Cristo para aceptarlo. El pasaje no dice sin la cual usted no verá al Señor, no. En otras palabras, cuando los incrédulos ven la santidad y la paz del cristiano, se sienten atraídos al Señor. Jesús nos dijo en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y oró a su Padre por los discípulos así. Vea el libro de Juan, capítulo 17, versículo 21, donde dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí
y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, nuestro amor por el prójimo es un testimonio del Padre y del Hijo. Es un medio para atraer a las personas a Cristo sin que nadie verá al Señor. A medida que corramos la carrera, dejando una senda recta, mostrando amor por los hombres, haciendo la paz y mostrando el amor a Dios, siendo santos, los demás verán el amor del Señor. Veamos el punto 3, vigilancia. Sigamos viendo el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que mostrando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. Ahora, aquí hay que observar, la expresión mirar bien se traduce de una palabra griega que quiere decir anciano. Es un sinónimo de anciano realmente. Tenemos que supervisar unos a otros, a creer en santidad y semejanza en Cristo. ¿Para qué? Para procurar que ninguno deje de recibir la gracia de Dios. Ahora, el primer propósito de la supervisión debe ser que ganemos a quienes no son salvos. Sí, hermanos, aquellos que no son salvos para Cristo. La expresión deje de alcanzar significa llevar demasiado tarde. Quedarse afuera. Si un incrédulo muere antes de confiar en Jesucristo, se perderá para siempre. No alcanzó para siempre la gracia de Dios. Trágicamente, cantidades de miles de personas han pasado una vida entera en la iglesia y nunca han obtenido la salvación. Otros tantos miles han llegado a la iglesia por un tiempo, después se van. No han visto evidencia de nada sobrenatural o atractivo y se han alejado a la apostasía. Se nos exhorta, mirad bien, hasta estar pendientes de que en cuanto estemos en capacidad de influenciar en los demás, nadie alrededor nuestro vaya a perderse, o que ninguno de aquellos a quienes se le ha expuesto el Evangelio se aleje de este Evangelio, de acuerdo al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23. Ahora, evitar la amargura. Esto es importante. Eso porque este es el segundo propósito de esta clase. De la vigilancia es evitar la amargura. Moisés advirtió a los israelitas en el desierto, cuando estudiamos Deuteronomio capítulo 29, versículos 18 y 19 de la Nueva Versión Internacional, nos dice: ningún hombre, ni mujer, ni clan, ni tribu entre ustedes aparte hoy su corazón del Señor nuestro Dios para ir a adorar a los dioses de minúscula, de esas naciones. Tengan cuidado de que ninguno de ustedes sea como una raíz venenosa y amarga. Y le dijo: si alguno de ustedes, al oír la palabra de este juramento, se cree bueno y piensa, todo le saldrá bien. Aunque persista yo en hacer lo que me aplazca, provocará la ruina de todos. La raíz de amargura, queridos hermanos, también conlleva la idea de amargura. Se refiere a aquellas personas que se edifican superficialmente
con el pueblo de Dios, pero retrocede al paganismo. Sin embargo, no se trata de una persona arrogante, no, y desafiante en relacionado con las cosas de Dios. Mira con altivez al Señor. La respuesta de Dios a tal incredulamiento presuntuoso es ruda y definitiva. Deuteronomio 29:20, nueva versión internacional, nos dice: el Señor no le perdonará la ira y el celo de Dios. Arderán contra este hombre todas las maldiciones escritas, y este libro caerán sobre él. Y el Señor hará que resplandezca hasta el último de sus descendientes. Hermanos, el propósito de estar en guardia contra los apóstatas estorbe, y por ellas sean muchas contaminados. Algunos apóstatas simplemente se alejan de la iglesia y nunca más volverán a saber de ellos. Aquí hay un punto interesante, porque nosotros tenemos que evitar el egoísmo superficial. Veamos Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida perdió su progenitura, porque ya veis que aún después, deseando heredar bendiciones, fue echado. Sí, hermano, fue echado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Pero hay que entender varios detalles. Tal vez Esaú era parte de Judas, la persona más profana y triste de las Escrituras. Pero la Biblia no condena fuertemente. Tuvieron una luz grande, tuvieron la oportunidad posible, como pocas personas en su época, de conocer y seguir a Dios. Conocían la palabra y habían oído sus promesas, habían visto sus milagros y habían tenido comunión con el pueblo. Sí, con el pueblo de Dios. Aún así, con una voluntad determinada, se volvieron contra Dios y contra sus asuntos. Concluyo, hermanos. Los cristianos, usted y yo, debemos vigilar que no haya personas como Esaú que contaminen el cuerpo de Cristo. Mirad bien, no sea que la haya un fornicario profano como Esaú. Jacob, el hermano de Saúl, no era un modelo de ética o de integridad, pero probablemente él valoraba los asuntos divinos. Esaú despertó y se dio cuenta de lo que había desechado. Quiso recuperarlo, pero no pudo. Se lamentó amargadamente, pero no se arrepintió. Y ahí está la diferencia. Uno puede decir, ¿por qué no lo hice? Pero no se arrepiente. De manera egoísta quería bendición de Dios, pero no quería a Dios. Debemos estar dispuestos a que ninguno se aleje de la verdad, se vuelva amargo o siga el curso como el egoísta Esaú. Podemos nosotros continuar, no solamente conociendo la palabra, sino viviendo la palabra, porque de lo contrario somos ridículos. De nada sirve conocer la palabra y no vivir la palabra. Bendiciones, hermanos.